Bienvenido, Fabián Loyato, La Vitrola a Gogó. ¿Cómo andás, Ale? ¿Qué haces? ¿Bien, Fabi? Bien. Como vos bien dijiste, cualquier cantidad de información, porque hoy sabés que es un día muy particular. Sabés que hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Miles Davis, uno de los grandes genios musicales del siglo XX. Contar un poco a la gente desprevenida y a los más jóvenes. Del rock, ¿no? Pero ahí lo tenemos a Miles Davis. Es uno de los, yo te diría, no creo exagerar si te digo que es uno de los 10 músicos más trascendentes de todos los géneros musicales del siglo XX. Junto con los Beatles, con Elvis, con Piazzolla, con Stravinsky, Ray Charles, Stevie Wonder, James Brown. O sea, este señor, nacido un día como hoy, pero en 1926, fue el que lideró todas las corrientes del jazz de la década del 50 en adelante. Hizo bebop al principio, fundó el cool jazz a fines de los 50. Mirá, te voy mostrando algunos de los discos que tengo acá de mi colección de Miles Davis. Kind of Blue es el disco más vendido de la historia del jazz. Vendió 5 millones de placas. Tutu, ya es un disco posterior. Pasó por el hard bop después hizo jazz fusión en los 70s y ahí creó una escuela donde tocaba con nenes que eran nenes de verdad cuando empezaron, como Herbie Hancock, Joe Zawinul. ¿Y llegó a tocar con Charlie Parker? Claro, empezó con Charlie Parker. Claro. Así que empezó en el quinteto Charlie Parker en la década del 40. Exactamente, así arrancó. Hasta que después se largó como solista y bueno, un músico que influenció muchísimo al rock. Tuvo mucha conexión con el mundo del rock. Sí, definitivamente. Y aparte, digamos, tiene melodías que son dulcísimas y tiene momentos de ejecución y composición que son realmente irritantes, si es que cabe el término. Tiene de todo. Por eso digo que ha participado en todos los géneros que hubo en el jazz y en todo sobresalió. Y en los últimos tiempos, hablo década del 80, se había copado mucho con el funk, con el soul, se había enganchado con Prince, le gustaba mucho y ahí investigó un poco con el tema de la electrónica. Y hay unos últimos discos de él como Amandla, que es una que a mí me encanta, del año 86. Te lo iba a mencionar. Una hermosura ese disco, Amandla. ¿Y el último que grabó de estudio es Amandla? Yo creo que es el último, en vida de él, porque después hubo varios póstumos, discos que quedaron sin terminar. Claro. Sabés que yo me quedé con ganas de verlo, porque cuando él muere, en 1991, a los 65 años, digamos que tuvo una vida un poco... Joven. Sí, pero una vida un tanto tumultuosa, con muchas adicciones. Sí. Yo tenía entradas para verlo en Luna Park en el año 91 y bueno, obviamente muere y nos quedamos sin verlo. Pero bueno, Miles Davis, hoy 100 años de su desaparición física, pero su legado se mantiene vigente y más vigente que nunca. Le sugerimos a los más jóvenes y a los no tan jóvenes que no lo escucharon hasta ahora, hoy con la ventaja que tenemos de encontrar todo en internet, busquen Miles Davis. Claro, arranquen con Kind of Blue, con empiecen con que es su disco más accesible, y después, bueno, hay de todo. Mirá, este es un compilado, mirá qué hermosura un compilado que tiene acá tres discos. Triple, man. Sí, hermoso. Pero bueno, no podíamos dejar de mencionar a una figura de tanta importancia que tuvo tanta influencia de ida y vuelta con el rock. ¿Y hay efemérides, Fabián? Hay efemérides. Hoy se cumplen 40 años de una canción icónica y de un disco icónico que salió el 26 de mayo de 1986. Esto es sorpresa, no te dije cuál era la canción. Vamos a escucharla en este preciso instante. A ver. The Final Countdown, 40 años de esta canción de Europe que rompió con todos los rankings. Tremendo. No te lo esperabas esto. Vos sabés que es el tercer disco. Y sigue sonando. Sigue sonando, pero claro. O sea que los dos primeros discos de Europe eran más heavies y para la grabación de este álbum ellos pensaban en una canción que les sirviera como introducción a los conciertos, a los shows, ¿no? Entonces pensaron en esta, The Final Count, que este estribillo recién aparece a los 2 minutos de la canción. Cuando terminaron de grabarlo, la gente de Epic Records le dijo, no muchachos,
el simple no es Rock the Night, es The Final Countdown. Este es el primer single, y bueno, lo lanzaron y rompió todo. Esta banda es británica, americana, sueca. Son suecos, son suecos. Claro, son suecos, claro. Y este disco está grabado en Suecia, en Suiza y parte en Estados Unidos también. Ahí estamos viendo parte del clip de Final Countdown. Ahí vemos a la banda. Una maravilla, una maravilla. El productor fue Kevin Elson y bueno, Joey Tempest se hizo muy famoso, el cantante, ¿no? Cari Lindo. Sí, tenía mucha pinta. Sí, pero sí, claro. Glam total. Con esta canción empieza a despegar, yo digo a imponerse lo que se llamó el glam metal o el hair metal, que hay muchos que no quieren que se llame así. Lo puedes hablar con Astilla Domínguez cuando venga. Es un pop metal también. Claro, ¿no? Siguen lo que había hecho Def Leppard unos años antes. Y un par de meses después de esto sale Bon Jovi con Slippery When Wet y ahí se rompe todo. Ahí definitivamente se impone este género. Claro, con la pinta que tenían estos pibes, olvídate. Pero claro. Así que 40 años de Europe. The Final Countdown, que después, bueno, hicieron giras por todo el mundo, vendieron millones de discos. Esta canción suena en cantidad de películas. Y ha sido cortinas de programas. Caricaturizada. Tenemos nuestro meme con el cantante que la cantó en Roberto Galán, uno de los más grandes éxitos de YouTube. Es verdad. Es ese, claro. Es verdad. Sí, todos yo creo que los sub 30 conocen esta canción más por ese meme de Roberto Galán que por la canción en sí. Sí, totalmente. Pero bueno, esto marcó una época y marcó una corriente musical que se impuso por sobre el heavy tradicional. Totalmente, porque era muchísimo más digerible. Claro, muy radiable. Sí, muy radiable, tal cual. Muy radiable y bueno, el tiempo les dio la razón, ¿no? Así que bueno, tenemos más efemérides, ¿sale? Más efemérides. Sí, más. Una muy importante que es el 22 de mayo de 1986, la semana pasada se cumplieron 40 años, también 40, de la edición del segundo disco de Sumo, Llegando los Monos, que acá lo estoy mostrando. Esta es mi copia personal. Claro, este es de la colección privada. Claro, demostración, prohibida su venta. Esto es de CBS original. CBS original, sí señor. Vamos a ver si escuchar un poquito algunos tracks. Vos sabés que esa portada es de la época, claro, de CBS, cuando se mudaron acá en Argentina, en la calle Bartolomé Mitre, 1810. Y si no me equivoco, la coordinación de esa grabación fue bajo la tutela o la dirección artística de Walter Fresco. Exactamente. Walter Fresco fue el productor artístico de este álbum. Aunque yo creo que el que más tuvo que ver ahí con las teclas fue Mario Breuer, que fue el ingeniero de sonido, pero los Sumo habían tenido problemas para la grabación del primer disco, donde el ingeniero de sonido de CBS, el contratado por turnos, ¿no? Claro. En esa época, mira, los técnicos, yo te digo quiénes eran. Había uno que se llamaba Tito Uber, que era muy buena onda, y había más, ¿no? Pero los que me tocaron a mí oportunamente, para grabar Marte Ataca, el disco Frustrado, eran Tito Uber y Oscar Jiménez, que hoy Oscar Jiménez sigue en acción y es el manager del estudio Ford. Claro, eso lo grabaron en Panda, claro, que era el único estudio en ese momento en el que se podía grabar de trasnoche, por otro lado. Y con un conocimiento más rockero por parte de tanto su dueño como el ingeniero de sonido. Sí, Mario, que era Mario en este momento. Sí, que venía grabando a todos. Que era el ingeniero, el técnico pope del estudio. Claro, totalmente. Lo llamaron a él, Pettinato lo quiso llamar en el medio de la grabación del primer disco, cuando no daba pie con bola, con la mezcla y cómo se construía un disco de una banda como Sumo, y Mario le dijo, no, ahora no se puede por temas contractuales, pero arreglémoslo para el disco que viene. Así lo hicieron, y para el segundo álbum en Panda, y suena este disco, es el que mejor suena de los 3 discos de Sumo. No, tiene una magia bárbara. Claramente es el que mejor suena. Vamos a escuchar cómo suena precisamente. Vamos con el primer tema que tenemos preparado. Ahí estamos escuchando Heroína. Casualmente, bueno, este tema no fue grabado ni en Panda ni por Mario Breuer, sino que
cuando trataron de grabar esta canción no consiguieron lograr la magia de la grabación original y dijeron, bueno, dejemos lo original. Y lo que estamos escuchando, que está incluido en este disco, es la grabación del año 83 de Corpiños en la Madrugada, que es el primer disco. Exacto, el primer cassette que ellos vendían con el Bocha Socol en batería. Es tremendo, es tremendo. Corpiños en la Madrugada, ¿dónde está grabado? En la casa de Timmy McKern, me parece. O en Estudio del Jardín, me parece. En la calle Santa Fe, ahí, en Santa Fe. Entre Libertad y Talcahuano. Ahí un estudio que era propiedad de Ernesto Soca y de Gustavo Donés, quien fuera otrora bajista del grupo Suéter, sí. Tal cual. Yo también pude grabar ahí, grabé el primer demo de Marte Ataca. Eran los estudios que existían en esa época. Se nos fue muy joven Gustavo Donés, un fenómeno. Sí, muy buena gente. Gran bajista. Muy buena gente. Sí, gran músico. Vamos con otro track, por favor, vamos a ver. Estos son Los Viejos Vinagres. Este es el tema de difusión que ellos hicieron como una especie de continuación de La Rubia Tarada, ¿no? Para tener otro tema comercial, porque ellos les había ido muy bien con el primer disco. No llegó a ser disco de oro, pero le fue bien. La autoría de este tema es de Petinato, de Roberto. Es de Petinato también, sí. Pero creo que hay varios más también. Siempre pensé que era de Petinato. Pero Petinato es uno de los autores, sí. Es increíble que a día de hoy chicos adolescentes escuchen esta canción y la canten. Sí. Y bueno, y que lamentablemente Lali Espósito haya hecho una versión horrorosa. Pero bueno, nos quedamos con la original, donde acá Petinato en la sección de vientos hace dupla con el Gonzo Palacios. Claro. Suenan esos vientos tremendos, ¿ves? Una base medio funky, ¿ves? Es que el Gonzo también tuvo mucho que ver en varios de esos discos. Vos sabés que yo me desasné hace poco que en Gulp, el disco del año 85 de los Redondos de Patricio Reyes sobre Redondos de Ricota, lo grabó todo, todos los grases están grabados por Gonzo Palacio, al cual le mandamos un abrazo grande. Un grande, el Gonzo que está en Menorca. ¿Está en Menorca ahora? Vive ahí, sí. Le mandamos un abrazo grande. Viene cada tanto a tocar. Lo vi cuando vino a presentar su disco Yacero. Muy una hermosura. Muy buena gente también. Vamos con otro track, a ver cómo sonaba Sumo hace 40 años. Que me pisen. Acá también graba el Gonzo esta canción. Acá también está. Luego con Petinato. Planchadita. Bueno, muy crítico Luca Prodan respecto a la idiosincrasia argentina, ¿no? Yo quiero cruzar la barrera y que me pisen. Claro, y quiero la bandera, pero planchadita. La verdad que era bastante crítico. No, la tenía recontra clara. Nos puso los puntos y aparte el tipo sacó la radiografía inmediatamente. Sí, para quienes lo conocimos en vivo y lo tratamos, era honestidad brutal total, ¿viste? Absolutamente, uno de los tipos más auténticos que yo he conocido. Y súper frontal, súper inteligente. Muy inteligente y muy culto además, muy culto. Absolutamente. El día que hicimos la entrevista, que vino a mi casa, grabamos 1 hora del programa y después se quedó 3 horas más charlando en mi casa. Y me contó toda su historia en Roma, lo que había pasado con el colegio de monjas en Roma, como lo habían atormentado las monjas. Bueno, y me contó 10.000 historias. Bueno, fue compañero de colegio del Príncipe Carlos. Claro, exactamente. Eso ya en el colegio secundario, en la adolescencia en Escocia, donde lo conoce a Timmy McKern. Y a partir de ahí se gesta su venida a Argentina. Cómo salieron a romper toda la imagen eran los perfectos antihéroes para ese momento, ¿no? Cero rockstars. Lo veo a Ricardo súper joven a Moyo. A Da Funky, Super Controglio. Sí. Toda una serie de talentos increíbles. A ver, tenemos un tema más, ¿no? Tuviste la fortuna de verlos en vivo muchas veces. Sí. Todas las veces que pude. Sí. Tenemos el tema que arranca el disco. Ahí está. El Ojo Blindado. Sí. Ellos tenían un manager que se llamaba Justo, además de Timmy. No lo conocía ese Justo. Sí, Justo era el que los acompañaba a todos lados. Quizás algunos shows no iba Timmy. Y paradójicamente la primera vez que fui en cana en mi vida, fui en cana con los Sumo. Bueno, pero es una anécdota para contar. Qué maravilla. Bueno, este disco le fue súper bien, fue presentado en agosto del 86 en Obras, con un show lleno total, que fue el que fue grabado y después vendido en un videocassette, no sé si te acordás.
Después hicieron uno con Paralamas también, una obra. Claro, al poco tiempo, a los pocos meses, hicieron un show a dúo con los Paralamas, que fue una gloria. Estuve ahí también y fue sensacional. Mira, en el próximo programa, mejor dicho, en el próximo episodio, en el episodio 4, vamos a tener de invitado a alguien que va a hablar bastante de los comienzos de Sumo. Qué bueno. Porque qué bueno. ahí estuvo, no habla por boca de jarro. Qué bueno. Yo traje un pedacito de un video que pertenece a la película Fuck You, el último show, que es una película de un documental sobre el último show en obras del año 87, filmada el 10 de octubre del 87, y acá están tocando un tema de este álbum, que para mí es el mejor tema del disco, que es Estallando desde el Océano. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está. Esto es Obras, 1987, filmada con una cámara VHS, dirección de José Luis García. Esta película está liberada en internet y se puede ver, esta se estrenó en el Bafisi hace 2 años, y ahora se puede ver en el sitio www.fuckyouelultimoshow.com.ar, y es una gloria, es una maravilla. Ojalá, mira, en algún momento pudiéramos tener aquí a Andrés Calamaro para contar unas cuantas anécdotas vividas junto a Luca Prodan. Calamaro estuvo presente en este show cantando la canción de La novicia rebelde. Esto fue el Teatro Astros. No, esto es en Obras. En Obras 87. Bueno, también estuvo en el Astros, que fue el primer teatro que hacen. Sí. Bueno, vamos a despedir a Sumo y vamos porque se nos va el programa, y no me va a quedar lugar para... Vamos a otra efemérides, pero muy importante y que tuvo que ver con un hecho histórico de la cultura argentina, llamémosle, de los últimos tiempos. Hablo de la quismanía. ¿Cuándo se desata la quismanía? Hace un calor, loco, acá. El 23 de mayo. ¿Tenés calor? Me parece que me voy a sacar la camisa. Yo también, pero me voy a sacar... A ver, permiso, me voy a sacar la campera. Me agarré un calorcito, ahí estamos bien. Te pasaste, mira vos. 23 de mayo del año 1979 sale este disco. Qué portada, man. Dinastía. Qué portada. Dynasty. Qué portada. Ahora, ¿cómo pasan los Kiss de...? Porque este tema era recontra bailable. Era un tema muy bailable, claro. Los hits de esa época era este tema, un tema de Jean-Luc Ponty. Nuevo País. Sí, Nuevo País. Sí, y uno de Donna Summer. Claro, Donna Summer tenía Bad Girls, Hot Stuff. Eran las 3 canciones que pasaban en el Yacht de Olivos, en el Salón Alvear, que eran los lugares y en los boliches bailables. En todos lados. Ahora, ¿cómo pasan del hard rock a esta música ya discotequera? Hay una historia y hay antecedentes. Primero, los Rolling Stones habían grabado Miss You en el año 78, que ya tenía un tema, una base disco. Del álbum Only Girls. Del álbum Some Girls. Some Girls. Y al toque, a los pocos meses, Rod Stewart hace lo propio con Las rubias quieren divertirse más, y ahí tiene Crees que soy sexy. Totalmente, claro. Do you think I'm sexy? 1979. Totalmente. Entonces Kiss dice, bueno, vamos a hacer lo mismo. Pero hay un antecedente que es la canción que le voy a pedir ahora a Rafita que la mande, que es New York Groove de Ace Frehley. ¿Por qué pasaban esos temas? ¿Por qué es esto? Porque antes de este álbum, los Kiss grabaron 4 discos solistas. Y ellos creyeron que iban a vender 1 millón de placas cada uno, y resulta que fue un sapo. Y el único que vendió, el que más vendió, fue el disco de Ace. Y el tema que pegó fue el tema New York Groove, que vamos a escuchar ahora, de Ace Frehley. A ver, ahí lo estamos escuchando. Canción en la que se basó muchos años más tarde Gustavo Cerati para componer la canción Zoom, que está sampleada de acá. La base, New York Groove, es un tema de Russ Ballard. Así que Gustavo se sampleó parte de este tema. Exactamente, la base de Zoom es este tema, New York Groove, que es de Russ Ballard. Entonces, el tema exitoso había sido este, el de New York Groove, que es netamente bailable, y fue la primera vez que algo de Kiss se escuchó en la discoteca. Y Dynasty, este disco que acá se llamó Dinastía, ¿no? Como lo dice la portada de esta argentina, fue posterior a la película Kiss contra los fantasmas. Fue anterior, fue exactamente en ese momento. En ese momento, fue al mismo tiempo. Porque acá hubo un desfasaje. Acá, a partir del éxito de esta canción de Dinastía y de todo este álbum, se desata la quismanía.
El momento de apogeo. Claro, pero a contramano de lo que pasaba en el resto del mundo, porque los que teníamos en esa época 11, 12, 13 años y que pasamos de leer historietas y películas de Superman, Spider-Man y Batman, pasamos al rock. Sí. Esto era el eslabón encontrado justo, porque es el superhéroe, la identidad, que no sabés quiénes son, todo ese misterio. Habría que mandar un saludo a Sandro, que era el presidente del fan club de Kiss acá. Un flaco que vivía ahí. Había un montón de presidentes, no sé. No, este la tenía, de hecho tenía un local en Flores, una disquería. No me acuerdo el apellido ahora de él, pero estaba siempre en el Parque Rivadavia. Así que ojalá. Hubo muchos fans de Kiss que mamaron esto, y muchos músicos, como Juanchi Baleirón, fan de Kiss, que quedó absolutamente influido, y gente que vos conocés mucho, como Flavio Senciarulo y el Vaino Rigosi, que se volvieron locos con Kiss, y yo escuché Kiss gracias a ellos. Bueno, y los hermanos Abbott, Diamond Darrell, y ¿cómo se llama? Y el baterista, loco, su hermano, Vinnie Paul. Ellos empezaron pintándose como Kiss, siendo chiquilines. Esto fue una fiebre absoluta, y enseguida los Buitres empezaron a tratar de sacar ventaja de esto. La prensa amarilla, que no le importaba nada la música ni el rock, empezó ahí, sí, muy oportuno, ¿ves? Claro, empezaron a difundir fake news, ¿ves? El horror y la muerte. No había nada más infantil que Kiss. Eran Disney, o sea, no le hacían daño a nadie. De hecho, estuvieron por venir acá a River. A la cancha de Boca, y el comando Giachino amenazó con volar. Pero eso es otra historia que vamos a contar cuando sea la efeméride. Sí. No, hay tela también para cortar acá. Fíjate que acá la letra de I Was Made for Loving You está falsificada, ¿no? Y dice: voy a amarte hasta matarte. No dice nada la letra esa. Dice: y nuestra muerte será mi felicidad. Dice, cualquier cosa. Bueno, fuimos hechos para morir. Nada que ver con eso. ¿Qué va a ser? Vamos a poner otro track. A ver. ¿No? Ahí está, otro tema bolichero. Sure Know Something. Temazo. Ciertamente sé algo. Temazo. Este álbum fue producido por Vinnie Poncia, que fue el que produjo el álbum solista de Peter Criss, y sin embargo no lo dejó tocar la batería porque no estaba en condiciones de tocar, y todas las canciones son baterías electrónicas. No, la toca Anton Fig, un músico de sesión. Que después iba a tocar con los Freely Comets, y después iba a tocar también con Joe Bonamassa. Mira vos, Paul Stanley acá Paul se Stanley luce cantando, todo. Pero canta bárbaro, tipo. Estaban en la edad perfecta, ¿no? Sí, en el momento de apogeo de la banda, tal cual. Pero contrariamente a lo que pasaba en Estados Unidos, donde Kiss empieza a hacer agua en este momento, porque hubo una saturación en el mercado con productos de Kiss, porque claro, ellos vendían muñequitos. Mira, esta es el envoltorio original del muñequito de Kiss que me compré en 1980, el muñeco articulado. Inventaron el Kiss Army, el ejército de Kiss, que fue el primer fan club en donde los fans tenían que pagar la cuota para pertenecer. No, la tenía recontra clara. Había hasta ataúdes de Kiss, había de todo. Totalmente. Y acá entonces... Y vos sabés dónde nacieron Paul Stanley y Jane Simmons, ¿no? Es israelí. Son de nacionalidad israelí. Claro, exacto. Y la mamá es una sobreviviente del Holocausto. Y Paul Stanley es sordo de un oído. Sí, nació con una deformación en un oído, y le hicieron bullying toda su vida de chiquito porque usaban en la década del 50 el pelito rapado, y el pibe tenía una deformación, con la oreja no estaba bien formada. Pero bueno, lo sufrió toda la vida. Marcaron una época y quedaron tatuados en el corazón y en la piel y en los oídos de muchísimas personas. Y acá tuvieron una influencia tremenda en muchos músicos de la época, y en muchos pibes como nosotros. Y acá en Argentina vinieron niños sin máscaras, y vinieron a presentar Circus. Exactamente. Vinieron primero sin máscara en el año 94, con la formación con Bruce Kulick y Eric Singer, hicieron 5 obras, ahí tocaron en Tinelli. Sí. Y recién después que se reúne la formación original, vuelven acá para presentar Psycho Circus. Con Joe Psycho Circus, sí. Hubo 2 shows, uno en el 97 y otro en el 99 o 2000. Vamos a corto track más, tenemos un track más para escuchar. Esta es la versión de Ace Frehley del tema Hombre del 2000, un tema de los Stones. Es una versión muy rockera, muy buena. Yo creo que mejor que la original. Don't you know?
Soy el hombre del 2000. Este tema está en el álbum Su Majestad Satánica del 67 de los Stones, pero Mirá es una vos. versión acústica. Esta canción rockera sí, a mí me encanta. La línea de bajo es excelente. Está buenísima. ¿Tenemos otro track más? Creo que hay otro más para escuchar, ¿no? Está Carisma, me parece. Tema de Gene Simmons. Ahí está. Tema de Gene Simmons. Este sonó también. Este sonó. Claro. Este sonó. Y bueno, la Quismanía sigue hasta el día de hoy. Hay nuevas generaciones de quiseros. Le mando un saludo a Gael Applebaum, un joven quisero de 6 años de edad que nos está viendo en este momento. Bueno. Y tiene esta remera que yo se la regalé. Qué bien, Gael. Vamos. El tío Loreto te adoctrina. Así es. Así que, bueno, Ale, estas son todas las efemérides que tengo para el día de hoy. Esperamos ansiosos al programa que viene. Va a haber de todo. Y el invitado de hoy, ni te cuento. Agárrense de las manos, dijo el Puma una vez más. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, man. Nos vemos la próxima. Qué grande. Martes que viene. La Vitrola a Gogó. El segmento pues, excelente. Ahí en La Vitrola pueden ver todas estas efemérides que saco diariamente. Sobre discos, o sobre recitales, o sobre nacimientos, o partidas al otro plano. Bien. Así que ahí seguimos. En @La Vitrola a Gogó.